Cada territorio guarda una historia. Y cada acción humana transforma el planeta. Esto es GeoSapiens, Geografía para Todos. Muy buenos días a todos nuestros oyentes de GeoSapiens, Geografía para Todos. Espero que estén bien, que estén a salvos en el marco de este contexto tan apremiante que nos toca experimentar y vivir en Colombia, que es el sismo que ocurrió el pasado 10 de agosto. Espero que todos ustedes, sus familias, se encuentren muy bien, a salvo y sobre todo encaminados en esta marcha solidaria por todos nuestros hermanos colombianos que la están pasando muy mal en estos momentos y de aquí desde el programa GeoSapiens queremos darles un gran abrazo, un gran saludo y manifestar toda nuestra solidaridad a estas regiones de Colombia que se vieron afectadas por este terremoto de magnitud 7.4 que en esta ocasión pues tocó el territorio colombiano. En este sentido, pues las manifestaciones solidarias de apoyo han llegado en distintos niveles, tanto político, económico, y también en el marco de la academia, pues nosotros aquí en Colombia y en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales hemos recibido también muestras de apoyo y de estar presentes, ¿no?, de nuestras hermanas universidades de América. En este sentido, quiero comenzar este podcast con la carta abierta a Colombia que nos envían desde la Red de Investigadores del Cambio Climático de las Américas. Ustedes saben que es una red científica que se encuentra fundamentalmente con sede principal en la UDCA, y en este marco y en este contexto pues quisiera compartir con todos ustedes esta carta abierta sobre el temblor de la tierra y la certeza de nuestra fuerza. A cada rincón de esa patria amada, a sus montañas, sus costas, sus llanos y sus valles, a los corazones que hoy laten con el eco de la incertidumbre. Hoy la tierra nos recordó su fragilidad y en ese mismo instante nos obligó a contemplar la nuestra. Cuando el suelo bajo nuestros pies se sacude, el mundo entero parece ponerse en pausa. El rugir de las profundidades no solo movió los cimientos de las casas, de las calles, de las ciudades, sino también movió las certezas más profundas. En esos segundos eternos en los que el miedo congela el aliento, el tiempo se detiene y solo queda espacio para pensar en lo esencial, en quienes amamos, en la vida misma, en la brevedad de nuestra existencia. Sabemos bien lo que se siente. Sentimos el miedo punzante que recorre la espalda, la zozobra de mirar al techo esperando que todo pase, la prisa angustiosa por buscar refugio y la necesidad imperiosa de escuchar la voz de un ser querido al otro lado de la línea diciendo «estoy bien». Es un susto colectivo, una cicatriz invisible pero profunda que hoy compartimos desde todos los rincones de Colombia y que también hemos sentido desde todos los rincones de nuestra patria grande que es la América. Sin embargo, si algo ha enseñado la historia de este territorio indomable que es Colombia, es que la tierra vibra bajo nuestros pies y no es nuestra enemiga, sino el escenario donde se ha templado el carácter de todos los pueblos, incluidos Colombia. Este país es un país labrado sobre montañas jóvenes,
sobre cordilleras majestuosas que nacieron precisamente del empuje y de la fuerza de la tierra. Colombia lleva el ímpetu de ese relieve en la sangre. Hoy, desde la Red de Investigadores del Cambio Climático de las Américas, escribimos esta carta para minimizar el dolor, ni para ignorar la angustia de las familias que sufrieron pérdidas, daños en sus hogares o que aún miran al cielo con temor a las réplicas. Escribimos esta carta para recordar la luz que siempre se enciende justo después de la penumbra. Se escribe esta carta porque tan pronto como el suelo dejó de moverse, ocurrió lo que siempre ocurre en nuestra patria grande: la solidaridad. Antes de que llegaran las noticias oficiales, antes de que los reportes midieran la intensidad en número y escala, Colombia y América ya estaba extendiendo la mano al vecino preguntando por el anciano del último piso, al desconocido ofreciendo un vaso de agua, a las familias abrazándose, a los cuerpos de socorro desplomarse de cansancio, pero jamás de desánimo, al acudir al llamado de quien más lo necesitaba. Esa es la verdadera escala de respuesta. Los sismos pueden agrietar el concreto, derrumbar paredes y sacudir la estructura de nuestros pueblos, pero jamás pueden resquebrajar la dignidad, la empatía de nuestra gente. Desde Rica sabemos que Colombia es un país experto en renacer. Ha aprendido a levantarse de los dolores más profundos, de las tragedias más oscuras y de las pruebas más difíciles que la historia y la naturaleza le ha impuesto. Sus raíces no son superficiales, están profundamente clavadas en la roca firme de la resiliencia. La Tierra volverá a encontrar su equilibrio porque así funciona el planeta, y Colombia, como siempre, volverá a ponerse de pie. Fuerza Colombia, con infinito amor y esperanza, Red de Investigadores del Cambio Climático de las Américas. Quise comenzar con esta carta porque creo que resume ese gran terremoto también de solidaridad que ha llegado a Colombia en estos últimos días. Agradezco específicamente a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en México, quien nos ha acercado esta carta en nombre de universidades como la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina, la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, Bolivia, la Universidad del Valle do Acaraú de Brasil, la Universidad Nacional de Guzmán en Perú. A todos ellos, muchísimas gracias por estar presente en estos momentos y enviarnos a la distancia estas palabras que verdaderamente reconfortan, y más allá de las diferencias, más allá de las cuestiones que muchas veces pues son obstáculos, ¿no?, en la comunicación, creo que en estos momentos se borra cualquier hostilidad, cualquier distancia, ¿no?, entre colegas, y lo importante es apoyar y estar presentes en estos momentos. Creo que ha afianzado muchísimos los lazos entre universidades y sobre todo entre nuestros pueblos. Toda la América sufre y padece o padeció lo que hoy en día está padeciendo Colombia. Entonces, a todos los miembros de la red, muchísimas gracias también por los mensajes que nos han hecho llegar vía correo electrónico, vía telefónica, al Instituto Panamericano de Geografía e Historia también,
que en voz de su secretario general, el maestro Antonio Campuzano, también nos ha hecho llegar sus saludos, sus fuerzas y ánimos en este momento tan crucial para Colombia. Bien, dicho esto, quisiera presentar en este momento a uno de nuestros semilleristas, del semillero justamente de la Red de Investigadores del Cambio Climático de las Américas. Él es Santiago Enciso, nos acompaña desde la ciudad de Manizales, Caldas, uno de los territorios más afectados por el terremoto de magnitud 7.4. Mi estimado Santiago, buenos días. Buenos días, profe, y buenos días a todos los que nos escuchan. Santiago, muchas gracias por estar presente aquí. Sé que el contexto no es el mejor. Me hubiese gustado que participaras en un programa en donde la energía sea más intensa, pero bueno, también es importante escuchar las voces de las personas que estuvieron in situ, ¿no? También en ese momento en la región más afectada. Y también comento que Santiago va a ser uno de los co-conductores habitués de aquí en más de nuestro programa de Geosapien. Santiago, comentanos un poquito quién sos, qué haces de tu vida, en qué línea de formación o académica te estás incursionando. Bueno, contanos quién es Santiago Enciso. Bueno, profe, yo soy de la ciudad de Manizales, estudio licenciatura en Ciencias Sociales y un nuevo programa emergente que es Geografía en la Universidad de Caldas. Actualmente realizo mi práctica con el Servicio Geológico Colombiano en el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales. Y bueno, la geografía física y lo que tiene que ver con la geografía de la gestión de riesgos de desastre es como, por decirlo así, la línea en la que mayor interés puedo como tener y en lo que he trabajado como en mi proyecto en la universidad junto con el Servicio Geológico. Y pues bueno, profe, estoy en 10º semestre y pues en 6º semestre de geografía y muy contento para disponer mi poco conocimiento alrededor de las problemáticas que suceden frente a estos fenómenos naturales. Muchísimas gracias, Santiago, por estar aquí presente nuevamente. Y bueno, contanos un poquito, ¿dónde estabas? ¿Cómo te tomó el terremoto del pasado lunes? Bueno, profe, yo estaba en el colegio, o sea, estaba realizando mis prácticas en un colegio aquí en Manizales que se llama Andrés Bello. Y yo recuerdo muy bien que fui a traer unas guías porque tenía clase con sexto uno. Entonces yo puse las guías encima y estábamos hablando con los profesores, eran las 7:33 más o menos, cuando llegó una notificación por parte de un teléfono de un profesor y sonó 2 veces. Y el profesor, bueno, está temblando, ¿qué está pasando? Y justo en ese momento todo se comenzó a mover. Mi primera reacción fue ir a evacuar lo que es el grado quinto. El colegio no es muy grande, entonces el patio es demasiado pequeñito. Perdón, ¿es un colegio primario, secundario? En la mañana está lo que es secundaria, pero va grado quinto. Uh-huh. Quinto y desde 11. Y en la tarde van los chiquitines. Entonces, Ah, ok. Tú estabas en menos. la tarde. Perdón, No, en la mañana, en la parte. en la mañana, sí, en la Ok. mañana. Entonces, con este colegio, parte del servicio geológico, nosotros trabajábamos 3 amenazas en diferentes instituciones. Amenaza por sismo, volcanes y movimientos en masa. Entonces, yo pude orientar algunas charlas con el grado noveno sobre qué es un sismo, cómo evacuar, cuáles son las etapas y demás. Entonces, el grado noveno fue el primero que salió. Y ya ahí solamente recuerdo que el colegio se movía, miraba la catedral y la catedral fracturada. No había manera de cómo controlar esa situación, parecía una pesadilla. Se movía el piso, se fracturaban vidrios, se cayó el baño, parte de los techos, los salones
Entonces fue una experiencia muy aterradora en ese sentido. Claro, traumática. Y a posteriori, obviamente, se suspenden las clases, empezaron a llegar, supongo que unidades de o policías o algún tipo de autoridad, o el periodo de respuesta, digamos, institucional tardó. Pues lo primero que yo recuerdo que una vez finalizó, comenzaron a llegar padres de familia llorando, buscando a sus hijos, los estudiantes estaban algunos en el piso, y luego recuerdo que llegó fue Efigas, que es como parte de dos personas de Efigas, porque se reventaron dos tubos del gas, entonces dos tubos del gas y un tubo de Daños agua. Entonces, lo primero que recuerdo fueron ellos como para minimizar eso y evitar como un daño mayor. Claro, las clases se suspenden porque son 3 pisos, el segundo piso quedó completamente destrozado, los baños colapsados, las paredes, pero pues las columnas como tal del colegio soportaron. Yo solamente veía que ese colegio se venía encima, y luego de eso se comenzó a escuchar sirenas, bomberos, policía, aguas de Manizales, que como todas esas entidades que responden como a esa emergencia. Algunos profesores manifestaron que lamentablemente su edificio había colapsado, y lo peor es que detrás del colegio se colapsó un edificio. Entonces, claro, los estudiantes ahí en el susto y se asoman por la ventana y ven que el edificio que estaba atrás ya no está, y solamente ven mucho humo. No, Dios mío. Digamos, todo esto en minutos el relato en primera persona siempre es algo que choca, que conmueve, ¿verdad? Y en ese sentido, pues me imagino la situación. Y te pregunto, mi estimado Santiago, ¿hay prácticas, bueno, más allá de las situaciones y los simulacros que oficialmente se deben realizar, existe desde las instituciones educativas, no solamente desde los colegios, sino desde las universidades, algún tipo de información extra, o se hacen charlas sobre la gestión del riesgo allí en Manizales? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, profe, en toda institución pública y privada, de la ley 1523 del 2012, establece que deben de tener un plan de gestión de riesgos de desastre. Entonces, entendemos gestión de riesgos de desastre desde 2 etapas. Uno, la gestión de riesgos de desastres desde el marco natural, fenómenos naturales. No existen los desastres naturales. Entonces, claro, desde ese esquema, toda institución, incluida los colegios, deben de tener algo que llama un plan escolar de gestión de riesgos de desastre, que es como la ruta de qué debemos de hacer en caso de que una amenaza ocurra en un momento determinado. Entonces, desde la universidad que tenemos una materia que se llama gestión de riesgos de desastre. Muy bien. Pero parte del objetivo de nosotros con el servicio geológico era ir a las instituciones y cumplir lo que es esta normativa, que muchos colegios no la tienen, ¿no? Entonces, trabajamos con 5 colegios que no tenían como ese marco de qué hacemos en una emergencia como esta. También está la ley 1225 del 2025, que establece que la gestión de riesgos de desastre debe incluirse en los proyectos transversales de cada institución. Entonces, la universidad da una asignatura, pero nosotros como licenciados y desde el Servicio Geológico Colombiano, lo que queremos es dar a conocer y alimentar más ese plan escolar de gestión de riesgos de desastre en las instituciones. Entonces, las charlas que damos ahí era, bueno, ¿cuáles amenazas está expuesta mi colegio? Entonces, si estamos en Manizales, hay una amenaza alta por sismos, ¿sí? Y la vulnerabilidad de cada institución depende pues de su infraestructura. Tenemos una amenaza por caída de ceniza o material piroclasto, y tenemos también, de acuerdo a donde se ubiquen los colegios, una amenaza por movimientos de masa. Entonces, en este caso, desde los sismos, orientamos cómo quebra un sismo, cuáles son los parámetros o los puntos que debemos de tener en cuenta en las instituciones y demás, profe. No, súper. Bueno,
Eso es tan importante en estos casos, ¿no? A veces uno se queja que no, que tenemos que hacer el simulacro, que tenemos que hablar de esto, que es pérdida de tiempo, pero en estas situaciones nosotros vemos la importancia que es estar organizados. No digo preparados porque uno nunca termina de estar preparado para estas emergencias, ¿verdad? Estar al menos organizados y capacitados en cómo actuar en estas situaciones, y la verdad que bueno que desde las universidades, desde el programa de ciencias sociales, de geografía, pues se implemente justamente estas capacitaciones en gestión del riesgo, que considero que debe ser ya obligatorio para todas las instituciones educativas, públicas, privadas, empresas de la sociedad civil, porque verdaderamente nosotros estamos en un contexto geográfico literalmente signado por los sismos, por los volcanes, y toda la costa pacífica de Colombia forma parte de lo que ya, como ya habíamos hablado en otros programas, del cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? La carta de la red de investigadores pues nos hablaba de que Colombia se forjó a partir de ese ímpetu geológico. Entonces tenemos que estar preparados, es un riesgo que subyace en el territorio colombiano, y de allí la importancia de todas estas capacitaciones, charlas y el saber proceder en estos casos. Mi estimado Santiago, ¿cómo está Manizales en el día de hoy? ¿Cómo amanece? ¿Qué se reporta en la ciudad? Bueno, profe, al día de hoy el alcalde lo que hace es una desde prensa, informa como los avances cada 2 horas de los primeros días. Se reportan al día de hoy lamentablemente 5 muertos. En Manizales hay más de, bueno, las cifras no las recuerdo muy bien, son las que estaba el día de ayer. Hay más de 1.500 casas afectadas, hay más como de 2.000 damnificados. El centro histórico de la ciudad, pues lamentablemente quedó destruido porque son casas muy de antaño, donde su infraestructura es más con barro, con esterilla. Pues la catedral, lo que más duele como en es como la catedral de la ciudad, la más alta de Colombia, algo muy, muy significativo para nosotros de Manizales. La zona del cable, que es como la zona que conecta Manizales como uno de los centros de acopio, también está muy destruido. O sea, son esas zonas antiguas, ¿no? Antiguas que han sufrido más, y pues agradecido de la zona donde yo vivo. Mi caso solamente tiene algunas grietas, una grieta en la parte superior, pero no pasó más a mayores. Y los edificios sufrieron mucho. No recuerdo un edificio que haya quedado casi intacto. O sea, edificios ya en la zona donde se supone que son sismos resistentes, se caen los marcos, hay algunos que se deben de demoler, otros que se hacen sanación. Pero en Manizales hay diferentes centros de acopio. El puesto de mando unificado se levantó el segundo día y se ha recolectado mucho. Las comunidades universitarias de la Universidad de Caldas, Autónoma, Manizales, Universidad Católica, sirven como centros de acopio donde se dona. No había abasto para ir a donar sangre. Yo fui unos 5 o 6 horas esperando para donar sangre. Entonces, la ciudad, pues, tenemos lo que es los bomberos oficiales y los bomberos voluntarios, que actuaron de manera inmediata, y pues afortunadamente no se encuentra ahorita actualmente alguien debajo de los escombros, pero está inhabilitado más o menos como 5 manzanas a la redonda todo el centro histórico por posible caída como de material, porque quedó muy destruido. Wow, bueno, es importante lo que nos comentas. Lamentablemente sí, la cifra de víctimas va creciendo día a día. Hay varios cientos de desaparecidos, ¿no? en toda la región. Y bueno, esperemos que en esta ventana de vida que se prolongó hasta el día de mañana, ¿no? que hoy se dio la noticia puntualmente, pues se encuentren muchas personas y se encuentre vida, y que eso nos dé esperanza fundamentalmente
en todas estas zonas devastadas. Algo muy importante que tú mencionas, que son los centros de acopio, es decir, el cómo ayudar en esta situación. Y en ese sentido me voy a permitir leer el comunicado que saca la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales el día de ayer, fundamentalmente en este contexto de ayuda y de solidaridad a las zonas afectadas por el sismo. La UDCA expresa su profunda solidaridad con todas las personas, familias y comunidades afectadas por el reciente terremoto registrado en Colombia. Una emergencia que ha dejado pérdidas humanas, personas heridas y graves afectaciones en viviendas, instituciones, vías de comunicación y servicios esenciales en diferentes regiones del país. Como institución comprometida con el bienestar de la sociedad colombiana, creemos que la solidaridad es la fuerza que nos une y nos permite transformar la preocupación en esperanza. Por ello, bajo el lema Somos UTCA, Somos Colombia, invitamos a toda la comunidad universitaria y a la ciudadanía a sumarse a la campaña de recolección de ayudas humanitarias que se realizará desde el 13 al 25 de agosto, con el propósito de brindar apoyo y acompañamiento a las familias afectadas en este difícil momento. Cada aporte representa una oportunidad para aliviar las necesidades de quienes hoy enfrentan esta emergencia. Un alimento, una cobija, un kit de aseo, un botiquín de primeros auxilios o un alimento para mascota pueden marcar una diferencia significativa en la vida de una familia. La UTCA hace un llamado a toda su comunidad universitaria y aliados para que juntos demostremos que la solidaridad es uno de los valores que nos une como país. En este sentido, pues se está solicitando desde la institución a todos aquellos que puedan ayudar y que puedan donar alimentos no perecederos como granos, atún, sardinas enlatadas, aceite, harina, avena, leche en polvo, agua embotellada y alimentos para mascotas. Así también elementos de abrigo, ropas de abrigo y de hogar, cobijas, toallas, sábanas, colchones, almohadas, ropa, linternas, pilas, plásticos o impermeables. También elementos de aseo personal, jabón, papel higiénico, toallas higiénicas, pañales, pañuelos, crema y cepillos de dientes. Así también botiquín de primeros auxilios, como gasas estériles, vendas, curitas, alcohol, antisépticos, guantes desechables, solución salina y termómetros. Estas donaciones se pueden llevar en 2 puntos en la sede tanto Boyacá de la UDCA como en la sede 222, en la sala del bloque A del campus 222 de la UDCA y en la zona de cafetería en la sede Boyacá. Repito, esta campaña solidaria de la universidad va desde el 13 de agosto es decir, desde ayer al 25 de agosto. Entonces, todos aquellos que puedan y quieran donar, pues allí estaremos recibiendo como institución estos elementos para poder acercar a las familias y a las personas que más necesitan en este momento. Simultáneo a este aviso que hace la UDCA, también me voy a permitir comentar las instrucciones institucionales que nos emiten y que nos informan en términos de cómo proceder o qué hacer en caso de un terremoto. El comunicado dice lo siguiente: la prevención y la preparación son fundamentales para proteger la vida. En la UDCA invitamos a toda nuestra comunidad universitaria y visitantes a mantener la calma y seguir las recomendaciones de seguridad en caso de un sismo o terremoto. ¿Qué hacemos ante un terremoto? Pues
fundamentalmente durante el sismo, mantener la calma, conservar la tranquilidad y evitar correr y generar aglomeraciones. Protegerse, ubicándose bajo un escritorio o mesa resistente o junto a un muro estructural. Mantenerse alejado de ventanas, vidrios, estanterías y objetos que puedan caer. También no utilizar ascensores bajo ninguna circunstancia, que nosotros aquí tenemos el ascensor del bloque Q de Ciencias de la Salud, entonces no utilizar ascensores, permanecer en un lugar seguro y no intentar evacuar mientras el movimiento continúe. Si está en un espacio abierto, alejarse de las edificaciones, postes, árboles, cables eléctricos hasta que el sismo finalice. ¿Qué hacer a posteriori? Es decir, después que pase el sismo. Seguir las indicaciones, atender las instrucciones de las brigadas de emergencia y del personal de apoyo. Evacuar de forma ordenada, dirigirse por las rutas señalizadas hacia el punto de encuentro establecido sin correr y manteniendo la calma. Apoyar a quien lo necesite. Si puede realizarse sin exponerse, mejor. Brindar ayuda a quienes requieran asistencia y esperar la autorización. No regresar a los edificios hasta que las autoridades indiquen que es seguro. En este sentido, pues debo comentar que la experiencia que tuvimos de manera institucional durante el sismo ocurrido, pues fue altamente positiva. En ese sentido, pues yo me encontraba ingresando en ese momento a la universidad, a la sede 222, y debo felicitar a los brigadistas, a todas las personas involucradas de manera institucional con la gestión del riesgo, porque ha funcionado de manera adecuada. Se había reunido a todos los funcionarios, estudiantes, docentes, pues en la cancha de fútbol, aquí en el campus norte, campus sur, de la universidad, y todo ha funcionado magníficamente bien. Entonces, si bien ha funcionado, pero no tenemos que bajar la guardia. Tenemos que seguir capacitándonos y sobre todo atendiendo los simulacros que se realizan desde la institución, porque justamente estos son los resultados, ¿no? Una buena práctica, atender a los simulacros generan también el hecho de saber qué hacer ante estas circunstancias, y creo que fue un punto, una fortaleza de la UDCA en este sentido. Bien, habían estudiantes, compañeros en otros ámbitos, no de la universidad, que me preguntaban fundamentalmente algo que quizás la mayoría se pregunta internamente, se interroga, ¿no? ¿Es posible detectar y saber el momento preciso, exacto, en que se van a producir sismos, terremotos? Lamentablemente vivimos en una sociedad extremadamente conectada, con mucha información, pero no de la buena. Estamos sobreinformados en ciertos temas y a veces las fake news, la desinformación en torno a los terremotos y los sismos, pues se hacen presente. Y esto quisiera hablarlo un poquito y charlarlo también aquí con mi colega geógrafo Santiago, en el sentido de que todavía desde la tecnología actual no tenemos un sistema para saber cuándo se va a producir un terremoto, en qué momento. Si bien existen avances, existen ciertos indicios, indicadores, no tenemos la sofisticación tecnológica para poder detectar el momento preciso de los sismos. Ni siquiera de otros fenómenos naturales como los huracanes, los tornados, pues son fenómenos que se producen de manera
inmediata y repentina sin que nosotros podamos predecirlo. Entonces, ante esa pregunta y esa situación de pensar de que ciertos gobiernos o ciertas comunidades científicas tienen esa tecnología para detectar, pues hasta el momento no tenemos ningún tipo de evidencia que indique ello, ¿no? Hasta el momento solo tenemos la prevención y la gestión del riesgo, como nos decía Santiago hace un momento, la importancia de estar organizados para poder proceder ante estas circunstancias. Lo que sí, hay una certeza, mis estimados oyentes, vamos a seguir teniendo terremotos, teniendo sismos, porque nosotros estamos en un contexto geográfico literalmente que tiene, digamos, puntualmente sismos recurrentes. Estamos en el cinturón del fuego del Pacífico y en ese sentido la certeza es que vamos a seguir padeciendo estos eventos. A estar preparados y en estos momentos también a ser muy solidarios con todas las personas que realmente necesitan de nuestra ayuda. Mi estimado Santiago, para ir cerrando nuestro GeoSapiens del día de hoy, ¿qué reflexión, qué conclusión quisieras dejar aquí en el aire de GeoSapiens? Bueno, profe, como usted lo manifestaba, ante una ocurrencia de un fenómeno natural como este, lo importante es revisar las noticias desde fuentes oficiales, porque no sé si allá también circulan mensajes. Posterior a la ocurrencia de la amenaza decían es que desde el centro de Alpujarra dice que a las 9:05, a las 9:15 volverá a ocurrir un sismo. Entonces, claro, la gente se desesperaba, gritaba, corría. Entonces, parte de lo que se hacía pues, en el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de acá es informar, ¿no? Y decir de que existe la probabilidad de que hayan réplicas por la acomodación interna de las placas, pero nadie puede decir en qué momento va a haber un sismo. Bueno, sismo, terremoto o temblor son sinónimos, podemos hablar de los tres. En qué momento, de qué magnitud, cuál es la intensidad. ¿Sí? Entonces, primero es direccionarse hacia eso, ¿no? Hacia las noticias, ¿no? Noticias y fuentes oficiales. En segundo punto, considero que es muy importante la evacuación y la dirección a los lugares, ¿no? Porque si ocurre, la ocurrencia está amenaza, uno vuelve a ingresar a la zona sin mirar las grietas y demás, puede haber un colapso y uno puede quedar atrapado de debajo. Entonces, primero las noticias, segundo, comunicarse con los organismos de socorro del momento, ¿no? Entonces, si yo voy a llamar a la Defensa Civil o los bomberos que evalúen la infraestructura y demás. Y posterior a eso, que a mi madre la pasaba, a muchas personas, es como cualquier cosa que sienten que está volviendo a temblar, ¿no? Exacto, entonces la está paranoia. volviendo va a haber nuevamente. Entonces, recurrir como por ejemplo, en Manizales, los centros de acopio tienen ayuda veterinaria, psicológica, de medicina general, como para ir afrontando esto. Y pues va a seguir ocurriendo sismos. Desde que el planeta existe ocurren sismos y van a seguir ocurriendo. Entonces parte de la gente decía, bueno, ¿cuánto duró? Va a volver a temblar mañana. Entonces, frente a estas preguntas es muy interesante el Servicio Geológico Colombiano publica todo, da como los parámetros, informa de la duración, de la magnitud, de las posibles réplicas y todo esto, profe. Entonces sería como Excelente. esos puntos. Excelente, Santiago. Creo que has resumido de manera exacta el mensaje que se quiso dar y brindar a nuestros oyentes desde GeoSapiens, y también recordar la solidaridad para todos aquellos que puedan
donar y tienen elementos que puedan ayudar a las personas, no solamente a los afectados, sino también a los rescatistas y a los cuerpos de socorros que están actuando en territorio. Entonces, recordar los 2 puntos de acopio que tiene la universidad, la zona de cafetería de la sede Boyacá y el bloque A aquí en el campus de la campus 222 de la UDCA. A todos muchísimas gracias y ánimo Colombia, que siempre que uno cae se levanta y siempre Colombia lo ha hecho de esa manera. Así que mucha fuerza para todos y hasta nuestro próximo capítulo de GeoSapiens, Geografía para Todos. Un saludo muy especial a toda la comunidad académica de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Querida comunidad universitaria de la UDCA. Los acompañaremos el día de hoy con este gran evento. Estamos aquí transmitiendo. Bienvenidos a una nueva edición de Voces UDCA. Gracias, queridos oyentes. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Muy buenos días a todos los oyentes de Voces de la UTCA. Bueno, y eso es todo por el episodio de hoy. Gracias por Los escuchar. invitamos a seguir conectados con nuestras historias que inspiran. Hasta la próxima.